Hola Academia Homeschool, mi nombre es José David Yepes, soy de grado 11 y esta es mi exposición de mi materia básica, filosofía. Yo les voy a hablar hoy sobre la historia de la filosofía o el trayecto que ha tenido la filosofía. Cabe destacar, primero que todo, para resaltar, la palabra filosofía viene del griego amor por la filosofía. Ok. A lo largo de mucho tiempo la filosofía abarcó todos los aspectos del saber. Con el desarrollo del conocimiento, las distintas ciencias tomaron cuerpo propio y se autonomizaron. La filosofía se especializó sin desmérito de su capacidad para abordar sistemáticamente los conceptos más amplios y generales sobre el mundo y el hombre. Al igual que la religión y la mitología, la filosofía busca la esencia de las cosas, más que todo. El origen y la causa de los fenómenos fundamentales, la explicación de propiedades y movimientos y efectos y finalidad. La filosofía, más que todo, trata de explicar problemas, dar un porqué, una razón. La filosofía siempre trata de ir más allá. La filosofía se distingue por ser una búsqueda racional, coherente y muy rigurosa, muy exigente. La filosofía es el esfuerzo sistemático para encontrar respuestas, para resolver los enigmas centrales de la existencia. Como por ejemplo, el Big Bang. El Big Bang es la teoría de algunos filósofos que se enfocan en dar como que una respuesta a la creación del mundo, las estrellas, que todos dicen que fue por una explosión. También para resolver, como dije ahora, los enigmas centrales sobre la existencia, también se ha creado la teoría, por ejemplo, de la evolución, de que nosotros somos, que los ancestros son nuestros monos. Lo que quiere decir que los monos fueron evolucionando a lo largo del tiempo y nos convertimos en humanos. Eso es básicamente esa teoría del ser, que no pueden dejar de reflejar la realidad social de cada época y situación histórica. Como reflejo de la realidad social, la filosofía se resiente de impactos de intereses sociales, económicos y políticos, contradictorios, inclusive el escapismo, el intento de eludir la realidad de la sociedad. Es una forma de expresar determinados intereses, conceptos, orígenes y métodos de la filosofía. La palabra filosofía se forma de dos vocablos griegos, el que acabo de decir, como dije al principio, que es fileo, que significa amor, y sofía, que es saber o sabiduría. Es decir, que en griego sería fileo y sofía, que significa amor por la sabiduría o por el saber. El significado textual sería amor por la filosofía, o lo más acorde a la traducción griega sería amor a la sabiduría, pero no transmite los significados principales de la filosofía. Se conocen distintas definiciones, así como la resistencia de algunos filósofos a dar una definición de filosofía. Por otra parte, el contenido de la filosofía se ha modificado desde su aparición hasta nuestros días. Por ejemplo, antes más que todo la filosofía tenía ¿cómo explicarlo? Tenía un enfoque más hacia resolver respuestas. Por ejemplo, en los temas que ustedes me han dado a lo largo de 10 y 11 en el colegio, en los talleres, siempre se ha enfocado como que las respuestas al ser, la teoría de la evolución, más que todo ese tema de respuestas a qué significan las cosas, el porqué de las cosas. El enfoque hoy en día es más que todo como más científico, lo cual sería como problemas más agudos, como que qué pasa con esta enfermedad, por ejemplo con el COVID. La filosofía trata de buscar una respuesta a por qué
originó esta pandemia y trata de buscar una cura. La filosofía en la actualidad debe entenderse como una disciplina de los compuestos generalizados acerca del mundo y del lugar en el que el hombre ocupa a conocer, en el que el hombre ocupa en él, se entiende como el intento por conocer las realidades y la esencia de las cosas de la vida y del hombre, para conocer el sentido y la finalidad de la existencia. La filosofía aparece al inicio de la civilización, es decir, el predominio del modo de producción asiático o el esclavismo en China, la India, Egipto, incluso Grecia. La filosofía surge en Grecia más o menos aproximadamente en el siglo XII, en el siglo VII antes de Cristo, en las formaciones sociales procedentes que corresponden a los tiempos del estado salvaje y de la barbarie. El pensamiento abstracto alcanzó a manifestarse hasta los niveles de la mitología religiosa, pero no de la filosofía. Las condiciones históricas sociales necesarias fueron el mayor grado de productividad del trabajo, de la separación del trabajo intelectual del físico. Es decir, que se intentó separar el trabajo, como quien dice, escrito, el trabajo del razonar con el trabajo físico. Y la descripción de la sociedad en clases antagónicas con distintas concepciones sobre el mundo, la vida y las relaciones entre los hombres. La tradición dice que fue el matemático Pitágoras el primer científico en darse el nombre de filósofo. Recordemos un poco sobre Pitágoras. Pitágoras fue muy famoso por eso, por ser el primer matemático, el primer filósofo, y fue el primero en denominarse el primer matemático puro. Fue muy importante, incluso hay algo que se llaman las leyes de Pitágoras. La preocupación dominante para los pensadores de ese tiempo era explicarse los fenómenos de la naturaleza, y la doctrina filosófica de la naturaleza fue la primera forma del pensamiento filosófico. Con lo que les dije a los principios, ¿no? Que a lo largo de la historia la filosofía se ha dividido como que en dos ramas, por así decirlo. Como que la filosofía se enfocaba más que todo en la antigüedad, antes, más que todo sobre preguntas sobre la naturaleza, el porqué de las cosas, y la filosofía actualmente ha tomado otro rumbo, como que más centrado a problemas actuales. Como por decir, yo puse el ejemplo de la pandemia, los filósofos buscan como que una respuesta a por qué se produce la pandemia y tratan de hallar una cura. Fue el ejemplo que yo puse con esa división. Unos filósofos muy importantes, o los que más conocemos, la mayoría son de Grecia, los cuales son, por ejemplo, este que acabo de mencionar, que fue Pitágoras, que fue el primero en denominarse filósofo. Cabe resaltar ahí, fue el primero en denominarse filósofo, no es decir que él sea el primero, pero fue el primero que se denominó filósofo. Él fue muy importante para la filosofía. Está también Platón, Sócrates, Pitágoras, y de los más importantes también Aristóteles. Entonces, habiendo dicho esto, culmino mi exposición. Gracias por su atención.